con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12 de sobrenombre mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de sus clavos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Como todos los años recibimos la imagen de San Francesco di Paula traída por las distintas comunidades de la inmigración calabresa, Buenos Aires y también en la Argentina. Y siempre es ocasión, y más especialmente este año, en donde el segundo domingo de Pascua, domingo llamado hace poco de la Divina Misericordia, domingo llamado secularmente Inalvis, porque era el domingo en donde los nuevos bautizados dejaban las túnicas blancas para ingresar a la vida cotidiana, después de los 8 días como de festejo y oración por haber sido bautizados. Domingo en donde la Iglesia nos recuerda siempre esta
dimensión de la fe, esta dimensión de la transmisión de la fe, esta bendición de Jesús en aquel segundo domingo de Pascua, a los 8 días de la resurrección, en donde Jesús le dice a Tomás que tiene que verlo en esa forma nueva de presencia del resucitado, tiene que verlo para poder creer. Jesús contesta con felices aquellos que creen sin haber visto. Esa es la bendición de Jesús resucitado para todos nosotros, para todos que creemos sin ver. Y esa fe nuestra se sostiene en esta bendición de Jesús. Porque es verdad que el creer es una tarea que desarrollamos cada uno de nosotros, que la sostenemos con nuestro esfuerzo personal. Pero es verdad que si no hubiera una gracia inicial de Dios que nos llama a creer, nosotros no podríamos creer. Y si no hubiera una gracia de Dios que nos sostiene en esa fe, tampoco podríamos creer. Porque llegaríamos a la sola conclusión de sostener la existencia de Dios solamente con la razón humana. La existencia de Dios y lo que le sigue a esa existencia de Dios en este segundo paso, es decir, lo que le sigue a la existencia de Dios, con la sola razón humana no se puede sostener. Podemos decir que con la razón humana puede llegar a la conclusión de muchas formas que existe un Dios y un ser superior, y eso es doctrina cierta de la Iglesia. Pero no podemos decir que el conocimiento de Dios en toda su dimensión es solamente el fruto de la razón humana. Porque llegaríamos a momentos y a reflexiones y a situaciones en donde se sostiene una crisis de la razón. Y una de las crisis es la temática de este mismo domingo. No podríamos solo entender con la razón la misericordia de Dios, el perdón que Dios permanentemente nos ofrece. Ese Jesús resucitado que en esta escena le dice a los apóstoles que tienen que llevar su nombre a todo el mundo, pero a esa misión de llevar su nombre a todo el mundo le sujeta intrínsecamente, como que no puede ser de otra forma, le sujeta la capacidad de otorgar en nombre de Dios el perdón de los pecados. Nosotros no podríamos creer si nuestros pecados no nos fueran perdonados, no podríamos avanzar, mejor dicho, en el crecimiento de la fe, en el conocimiento de Dios, si no experimentamos la necesidad de esa misericordia y de ese perdón, casi, diciendo algo que podría quedar el extremo entre lo verdadero y lo falso, pero casi podríamos decir esto: no habría vida cristiana, no habría gracia, no habría participación de Dios tal cual la entendemos en la Iglesia Católica y en la doctrina de la Iglesia, si no tuviéramos nosotros el perdón de los pecados. Perdón de los pecados que se hace realidad, como dice la oración de la misa de hoy, en el momento inicial de nuestro bautismo. Pero perdón de los pecados que se retoma cada vez que nosotros necesitamos volver al corazón de Dios en el sacramento de la confesión. Cada vez que nosotros desarmamos en nuestra propia vida el camino de Cristo y que necesitamos armarlo de vuelta, de tal forma, insisto, que podríamos pensarlo por el ejemplo de cada uno podría decir de esto su propio ejemplo. Si nosotros la primera vez, que lo recordamos porque no es tan fácil, pero que necesitamos confesarnos,
no hubiéramos tenido la posibilidad de ese perdón, no podríamos haber seguido siendo cristianos. Y sin embargo seguimos siendo cristianos porque Dios siempre, por su misericordia, nos perdona. Nuestro ser cristiano, nuestro seguimiento de Cristo, nuestra inserción en Dios, la aplicación de la sangre de Cristo y de la redención de Cristo a cada uno de nosotros, esa aplicación, esa misericordia, depende del perdón que Dios nos da. Depende de esa iniciativa constante de Dios para estar disponibles a ser misericordiosos por nosotros. Por supuesto que, siguiendo aquella frase de San Agustín, aquel que te creó sin ti no te va a salvar. De nuestra parte, la contrapartida humana a esa misericordia divina es querer buscarla, querer encontrarla y querer aprovecharla, con el solo gesto de por lo menos pensar de que la necesitamos, porque nosotros obramos mal cuando nos apartamos del camino de Dios. Tal vez sin aquella otra condición, porque también nosotros sabemos de la inseguridad de nuestra propia conducta, de que no vamos a tener que necesitarla nunca más, ¿no? Acrecienta el deseo de la misericordia, acrecienta el arrepentimiento, el saber que nosotros vamos a seguir necesitando siempre, hasta el momento en que la gracia de la perseverancia final nos dé el perdón definitivo y avancemos a la eternidad. Siempre vamos a tener que seguir buscando y encontrando ese perdón de Dios que nos deja seguir siendo cristianos, que nos deja seguir siendo activos en el plano del Espíritu, en la dimensión de la Iglesia. Todo esto es ciertamente la fe católica, la fe de la Iglesia, la fe del perdón, la fe de la misericordia. Decía el Padre Santo anoche cuando presidía la vigilia de este domingo en la plaza de San Pedro: no hay fe si no está unida al perdón y a la misericordia. Y esa es la práctica que tantos inmigrantes católicos han traído a esta república, para que la fe se haga una especie de unión inseparable de la cultura. Y sí, todos, en este caso los que han venido de Calabria, han traído también esta fe y se ha ensamblado aquí con esta cultura propia de la república, de la cual ha surgido una cultura propia, que es una cultura de ensamble, pero que es una cultura católica, que es una cultura que busca la misericordia, que es una cultura que busca el perdón, que es una cultura que busca a través de los distintos gestos de la devoción popular traído por las distintas corrientes de inmigrantes, busca ese perdón, esa misericordia, en definitiva, podríamos decir, busca ese amor de Dios. Por eso, hoy, en el Domingo Inalvis, Domingo de la Divina Misericordia, domingo que nos recuerda que el Evangelio y el perdón, que la fe y la misericordia son una sola cosa, le damos las gracias a todos los que han traído, y en este caso los que han venido de Calabria, cuya memoria hoy de alguna forma celebramos, han traído esta fe y se han ensamblado aquí con esta cultura argentina, con esta cultura cristiana, con esta cultura que permanentemente intenta buscar el perdón y la misericordia.